Bien, entonces decimos f de x ya está definida de esta manera y observemos que la variable aleatoria x está definida como una fracción de centenas de hora entre 0 para si la persona o el empleado no se incapacitó en absoluto hasta 1, es decir, 100 horas el año pasado, y lo mismo y como una fracción de centenas de horas entre 0 y 1. ¿Por qué hacen las empresas ese tipo de análisis? Bueno, a ver si de pronto, si es algo dado por el azar, que una persona se incapacite por cuestiones de enfermedad o ya tiene una cierta predisposición a enfermarse, bueno, tantas cosas. Pero ante todo que no sea a propósito, que la persona diga, no, el año pasado me incapacité 50 horas, este año voy a incapacitarme unas 80, ¿cierto? Ahora vamos a mirar la definición de distribuciones marginales. ¿Qué cambia? Bueno, cambia que ya no es sumatoria, sino integral. Entonces recordemos, la marginal de solo x, o sea, f sub x de solo x, luego debe quedar una función, como su nombre, como aparece acá, en términos de x. O sea que cogemos la conjunta e integramos el respecto a y. En este caso, la x va a aparecer como que, va a quedar como una constante al integrar, pero el resultado final nos queda en términos de x. Y de la misma manera, si vamos a hacer la integral f de solo y, o más bien calcular la marginal de solo y, integramos con respecto a x. Y de forma análoga, ahí la y va a jugar como una constante, pero el resultado final nos queda en términos de y. ¿Ok? Listo, veamos el ejemplo. Dice, para las variables aleatorias del ejemplo 1, que tratan del tiempo de incapacidad por enfermedad, las funciones de densidad marginales son. Entonces ya simplemente cogemos esta, la función, e integramos con respecto a y. Observen. Entonces acá nos va a quedar ¿qué? 2y menos 1.2, la x es constante, entonces x por y. Y acá sí, como estamos integrando respecto a y a la 2 sobre 2. Aquí 0,8 dividido 2 nos queda 0,4. Para la y variando de 0 a 1, se reemplaza la y observen el resultado final. Nos queda solamente en términos de x, que es lo que debe ser. Así debe quedar. Lo mismo la marginal de solo y. Integramos respecto a x. Ahí, ¿qué pasa? Que la y es una constante. Entonces acá sí integramos 2x porque estamos con respecto a x, menos 1.2x a la 2 sobre 2. Y al simplificar nos da esto. Y acá la y es constante, luego y por x. O x por y, sustituimos aplicando el teorema fundamental del cálculo cuando la x vale 0 y cuando vale 1. Y nos queda de esta manera, en términos de y. Bien. ¿Sí? ¿Sí está claro? Bueno, ya vamos a hacer otro ejemplo y eso sí lo hacemos paso a paso. Pero bueno, antes de este vamos a decir, bueno, y la condicional, hagamos uno de la condicional. Entonces para eso digamos, condicional, ¿cómo podría ser? ¿Mm? Entonces recordemos que la condicional entonces es que si nos dicen f de x dado y, entonces recordemos que nos va a quedar, en este caso es en general se maneja análogo a la forma discreta, entonces será la conjunta dividido entre ¿qué? Entre la marginal de solo y en este caso, o sea, el dado. Bien, entonces planteemos el siguiente problema. Digamos, ¿cuál es la probabilidad que un trabajador se incapacite más de 60 horas este año?
este año sí se incapacitó 50 horas el año pasado. Bien, ¿cómo podemos plantear ese problema? ¿Cómo lo escribiríamos en términos de probabilidad? A ver, ¿quién me dice? Recordemos que la variable aleatoria X es lo que se incapacitó el año pasado, ¿no? Eso es lo que nos dice el problema. Sí, el ejemplo. Veámoslo. Entonces nos dice que X representa el tiempo en horas el año pasado. ¿Sí? El tiempo en fracciones de 100 horas, ¿no? Bien, ¿cómo lo podríamos escribir? A ver, ¿quién me dice? Nos dicen, ¿cuál es la probabilidad que un trabajador se incapacite más de 60 horas este año si se incapacitó 50 horas el año pasado? O sea, el evento ya dado por hecho es que ¿qué? Es que el año pasado se incapacitó 50 horas. Pero ¿cómo es? Y esa es la variable aleatoria X, ¿cierto? Sí, me decía. No, 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 no. Dale. Listo, entonces X ya se sabe que es, bueno, 50 horas, pero recordemos que es en fracción, o sea, punto 50. ¿Sí? Bueno, escribámoslo bien para que no vaya a generar confusión. 0.5 o 0.50 y que este año, que es Y, sea que mayor a ¿cuánto? A 0.6, ¿no? Sí. Quedó. ¿Sí? ¿Sí es claro para todos? Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces nos dicen cuál es la probabilidad de que X sea mayor a 0.6, dado que X es igual a 0.5. Luego diríamos la probabilidad conjunta de la probabilidad de ¿qué? De X. De X igual a 0.5. Perdón. Bueno, sí. De X 0.5 y Y mayor que 0.6 porque es de que ocurran ambos eventos sobre la probabilidad de que X es 0.5. Acá aparece algo que alguien diría, uy, pero ¿cómo así? Es una continua y sin embargo le estamos dando un valor exacto, ¿ok? Bien, pero el tipo de análisis que se hace en ese caso entonces es decir, bueno, es como buscar la f de qué, la f de y dado x. Ya sabemos que la f de y dado x es la conjunta dividido la marginal de solo x. Entonces previamente, para que no quede acá como un poquito acá confuso cómo calcular esto, entonces previamente se hace esta operación, ¿ok? También ampliamos acá. Bien, ¿y cómo podemos hacer esa operación? Entonces, escribimos la función. Decimos, la función es, bueno, acá la tenemos, es 2 menos 1, 2x menos 0,8y. Esa es la conjunta. 2 menos 1.2x menos 0.8y, ¿ok? Y necesitamos la marginal. Bueno, esa sí la tenemos acá. Ya la habíamos calculado por acá. Busquémosla. La marginal de solo x, véanla acá. 1,6 menos 1,2x. ¿Ok? 1,6 menos 1.2x. Pero ¿qué pasa?
que ya nos están definiendo que la X vale 0,5, ¿ok? ¿Sí? ¿Sí es claro? Como la X vale 0,5, entonces, ¿qué podríamos hacer? Entonces, en toda esta función podemos reemplazar el valor que ya está fijo. Observen, ya no solamente abajo, sino para todo. Entonces decimos 2 menos 1.2 por la X, pero ya la X se sabe que toma el valor 0,5 menos 0.8y. Abrimos más espacio acá. Listo, entonces menos 0.8 por y todo dividido entre ¿qué? Entre 1.6 menos 1.2 por x, pero x ya sabemos que toma el valor 0,5. Bien, al hacer estas operaciones, ¿cómo nos da nuestra función condicionada? Y dado x, pero para ese x específico de 0,5. A ver, ¿qué me dicen? ¿Cómo queda finalmente? Háganlo, a ver, y me dicen 2 menos 1.2 por 0,5, pues daría 0,6, ¿no? Porque 0,5, entonces 2 menos 0,6 nos va a dar 1.4 menos 0.8 por y. Todo dividido entre ¿cuánto? A ver, háganme la operación. ¿Sí? ¿Cuánto es el denominador? Bueno, muy fácil. 1,6 menos la mitad de 0,6. Eso da 1, ¿no? Listo, muy bien. Entonces nos queda fácil para integrar ahorita. 1,4 menos 0,8y. ¿Ok? Entonces ahora sí vamos a calcular la probabilidad. Luego la probabilidad de que y sea mayor a 0,6, bueno, podemos decir mayor o mayor igual. En este caso, como es continua, es indiferente. Dado que se incapacitó 50 horas, o sea, una fracción de 0,5 el año pasado, entonces observen que ya solamente nos queda la integral en términos de y únicamente. Y entonces decimos y va a valer entre 0,6 hasta un máximo de 1. Y escribimos la función que nos quedó, 1,4 menos 0,8y. Ok. Y ya es integrar. Luego esto nos va a quedar 1.4y menos 0,8y, entonces nos va a quedar 0,4y al cuadrado, variando entre 0,6 a 1. ¿Ok? Listo. ¿Cuánto nos da? Aplicamos el teorema fundamental del cálculo y será 1,4 por 1 menos 0.4 por 1 al cuadrado menos 1.4 ¿por qué? Por 0,6, ¿no? Y luego menos menos nos va a dar más 0.4 por 0.6 al cuadrado. Listo, cuéntenme cuánto da esa probabilidad finalmente. 0.304. Listo, 0.304, o sea, el 30.4%. Entonces ya una empresa dice, bueno, si esta persona se incapacitó el año pasado 50 horas, hay un
0.304 de probabilidades, o un 30.4% de probabilidades de que este año se incapacite más de 60 horas. Sí, y suena un poquito crudo, pero algunas empresas van a calcular esto y van a decir, no, pero es que este año necesitamos producir mucho y esa probabilidad de pronto es demasiado alta, evaluar el riesgo es demasiado alto, quedarnos sin ese cargo, porque si llega a ser un cargo vital, entonces ya le van buscando la forma de qué, como dicen, de sacar de alguna manera a ese trabajador, porque se está incapacitando mucho, ¿sí? Y más si tiene alguna enfermedad que hace que esa incapacidad se mantenga o se presente, pues con más veras se va a seguir incapacitando. Bueno, ok, dudas, inquietudes hasta acá. Entonces acabamos de mirar que acabamos entonces de mirar ese caso de probabilidad conjunta. Ahora vamos a mirar otro ejercicio, para ese sí hacerlo completo entre todos, así que muy atentos. Bueno, ya estamos llegando a la mitad, por favor vayan escribiendo presente, sí, presente 2 ahí en el chat. Bien, entonces el taller que les voy a publicar para su examen, para que preparen su examen final, es este. Ahí aparece una buena cantidad de preguntas. Listo. Y algunas pues las vamos a ir desarrollando en estas clases. En la medida de lo posible con un grupo, con algún grupo una pregunta y con otro otra pregunta para que tengan ustedes luego en los videos la posibilidad de mirar varias preguntas. Algunos ejercicios son tomados del libro de Walpole, otro como este es tomado del libro de probabilidad del profesor Víctor Hugo, profesor de la Universidad Nacional y luego vicerrector de la Universidad Antonio Nariño. Otros ejercicios son tomados del libro de Canavos, otros del libro de Liliana Blanco, probabilidad de Liliana Blanco, también una profesora de maestría y doctorado de la Universidad Nacional, otro del profesor de Ciro Martínez. Bien, entonces vamos a mirar a ver cuál está interesante. Ah, bueno, estos son interesantes del libro de Miguel Arcones. Vamos a mirar uno por acá. Este del libro de Miguel Arcones dice: suponga que las variables aleatorias x y y tienen una distribución conjunta con función de densidad de probabilidad dada por esta expresión. Observemos que la x varía entre 0 y 2 y la y entre 0 y 1. ¿Quién diría, pero por qué dice que es f de x y si solamente aparece la y? Bueno, es lo interesante del ejercicio. Vamos a mirar. Nos dicen halle el valor de la constante k y encuentre luego esta probabilidad, la probabilidad de que la suma entre x y y sea mayor o igual que 2. Bien, entonces vamos primero a calcular la constante k. Bueno, escribamos nuestra función. Nos dice f de x y y. Nos dicen que es alguna constante k por y al cuadrado, ¿no? Para x que varía entre 0
hasta 2 y la y entre 0 a 1. ¿Ok? Ah, no, no es y al cuadrado, sino y al cubo. Bien. Y 0 en otro caso. Ya sabemos que será función de densidad si la integral. Entonces podemos decidir si integrar con respecto a x o integrar con respecto a y. Bueno, hagamos el ejercicio. Entonces los caballeros van a integrar con respecto a x inicialmente. Entonces van a decir desde x igual a ¿qué? A 0 hasta 2 dk por y al cubo. Ah, perdón, que me faltó la otra, ¿no? Entonces x de 0 a 2 y la y desde 0 hasta 1 de k por y al cubo, y en este caso será de y de x. Y sabemos que eso nos tiene que dar 1. Listo, los caballeros y las damas pues van a hacer el contrario, van a integrar primero con respecto a y. Y desde 0 hasta 1 y x desde 0 hasta 2. Y en este caso será dx de y. A ver, manos a la obra y ya lo revisamos. A ver si les da la misma constante. Ya saben que a la final lo igualan a 1 en ambos casos y despejan la constante. Permítanme un momento. No, el ejercicio original, que me había quedado mal digitado. El ejercicio original sí es al cuadrado, sí decía. Entonces sí es y Profe, una cuadrado. pregunta. Sí, cuénteme. Al ser la integral con respecto a x, en ese caso no sería como y al cuadrado sería una constante. ¿Sería y cuadrado x? Bien. ¿En cuál caso? ¿El primero o el segundo? Sí, en el primero que es la integral con respecto a x. No, en el primero es primero con respecto a y. Ah, ok. Bueno, sí. Y en el segundo sí es primero con respecto a x. Bueno, hagamos esa primera parte. A ver, ¿cómo les queda en cada caso? A ver, los caballeros, ¿cómo les queda acá? Al hacer la integral, bueno, podemos sacar esa constante de una vez. Ya Ahí les la va a quedar 3 ¿qué? sobre 3 Eso es, ya la 3 sobre 3, no es más. de 0 a 1. ¿Listo? Para y variando de 0 a 1 y de x. ¿Listo? Y en el caso de las damas, sí, porque ahora con las políticas de la alcaldesa todo es por género, entonces acá también vamos a hacer los ejercicios por género. Listo, entonces decimos que y desde 0 hasta 1. Listo, a ver cómo integraron. Por ejemplo, Yuri, ¿cómo integró ahí? Eh, 2y al cuadrado. Do y 2. ¿Y por qué 2? Del otro, cuando... No, estamos con tu caso, que es este, ¿no? Ujú. Acá A mí estás me dio integrando kx primero de con cuadrado de respecto a 10. x. A ver, ¿cuál es tu nombre? María José. A mí me María. dio kx y cuadrado de y. La primera parte, Eso. ¿no? Sí, correcto. Entonces acá la sacamos. Y como estamos integrando respecto a x, la y cuadrado es una constante. Luego va a quedar x y al cuadrado. Para la x es la que varía de 0
A1 y ahí tenemos dy. Ok, listo. Entonces ahora sí reemplacen y cuénteme cómo le quedó. Listo, ¿usted cómo le quedó ahora? K Cuénteme. es igual a 3 medios. Sí, a mí me quedó igual. ¿Sí? K igual a 3 medios. Listo, pero díganme cómo les quedó la integral. Entonces sería integral ahora entre 0 y 1. Y al sustituir, bueno, el tercio queda, ¿no? Podemos Sí. sacar el tercio Sí, y ¿qué les queda? Integral de 1 de X. Integral simplemente de 1 de X, ¿cierto? De X y la integral de dx es ¿qué? K tercios por X debe ser a 1. K tercios por X y la X variando de 0 a 1. Ok, listo. ¿Sí? Eso es. Y con eso finalmente ¿cuánto le da la K? 3 medios. Sí, señor. 3 medios. 3 medios, ¿no? Sí, Listo. señor. ¿Y de dónde obtuvo el medio? Es que la K es de 0 a 2, ¿no? Ahí estamos haciéndolo más. La X varía, es entre 0 a 2. Listo. De 0 a 2, entonces muy bien. Entonces al reemplazar la X por 2, pues va a quedar 2 tercios, o sea que finalmente la K es igual a ¿qué? 3 medios, perfecto. Acá también es hasta 2. Listo, a ver, ahora las damas, ¿cómo les dio? Dos xy cubo entre 3. Bien, entonces acá nos va a quedar la K y la integral entre 0 y 1. Al reemplazar hasta, ¿cómo le quedó la integral? Y cubo entre 3. Bueno, pero antes de integrar 2, Bueno, es que el 2 ¿cierto? también lo saqué como constante. Sí, claro, lo puedes sacar después como constante. 2y al cuadrado y en 0 pues se elimina. Muy bien. Listo. Y al integrar entonces ahora sí es con respecto a x. Luego, ¿cómo te queda? Te queda 2k y y cuadrado, cubo, ¿cierto? y cubo, Perdón, que acá este es y, de y. Listo. Entonces, ¿cómo queda? y cubo entre 3. 2k y a la 3 sobre 3. Para la y variando entre, es así entre 0 y 1. Muy bien. Luego te queda 2 tercios también de k. Ok. O sea que finalmente k igual a 3 medios. Listo, perfecto. Muy bien, ahora sí vamos a calcular la probabilidad que nos solicitan. Entonces ahora nos dicen, determine la probabilidad de que la suma ¿entre qué? Volvamos al ejercicio. Bueno, acá era que me había quedado mal, acá realmente es 2. Porque lo volví 3. K y al cuadrado, ya acabo de confirmar en el libro. Listo. Bien, entonces ahora nos dicen, calcule esa probabilidad de que x más y sea mayor o igual que 2. Bien, ¿cómo calcularíamos esa probabilidad? Entonces, previamente debemos hacer ¿qué? Debemos mirar muy claramente la zona que nos interesa calcular, es decir, sobre qué región.
Entonces, para eso miremos. Miremos entonces claramente. Entonces decimos que la X varía entre 0, 1 hasta un máximo de 2. Y la Y varía entre ¿qué y qué? Hasta 1, ¿no? Así es como nos dan la función, obsérvenla. La X variando entre 0 y 2 y la Y entre 0 y 1. Luego, ¿qué pasa? Que nuestra función entonces va a quedar por acá, ¿cierto? O más bien, este es el dominio general de la función, tanto para X como para Y, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Nos están dando un área que nos dicen que ¿qué? Nos dicen para cuando la X más Y sea mayor o igual que 2. Entonces esa área, ¿cómo la podemos definir? Cuando nos dan una desigualdad de este estilo, debemos trazar esta recta. Entonces la recta X más Y igual a 2, inicialmente para mirar el borde de esta zona o área. Entonces decimos, cuando la X valga 0, la Y nos vale 2. Y cuando la Y valga 0, la X vale 2. O sea que ahora, ¿cómo nos quedó nuestra área? Nos quedó de esta manera. Ok. Bien, pero ¿qué nos dicen? Esa es nuestra línea, ¿no? Me borró todo. Bueno, dejémosla así. Pero nos dicen que de ahí en adelante, luego de ahí en adelante, ¿qué será? X más Y mayor o igual que 2. Entonces ese X más Y, esta es X más Y igual a 2, es la recta, pero al decir X más Y mayor o igual que 2, entonces será de ahí para allá, ¿cierto? Bien. ¿Sí? ¿Sí es claro para todos? Bien, luego entonces, ¿cuál es nuestra propia área de cálculo? Vamos a hacerla por acá. Entonces nuestra propia área de cálculo va a venir entonces primero tracemos el área donde están definidas las propias variables. Listo, que es esta área de por acá. La Y variando entre 0 y 1 y la X variando entre ¿qué y qué? Entre 0 y 2. Ese es el área en que están definidas las variables X y Y. Pero nos dan esta condición. Entonces esa condición va a pasar por acá, ¿cierto? Ahí trataré de que sea lo más fiel posible al problema. Bueno. Listo. O sea que nuestra propia área es esta, ¿no? Este es el área de cálculo para encontrar esta probabilidad que nos pide. ¿Ok? Entonces veamos. Para eso es necesario mirar los límites. Vemos claramente que la X, de acuerdo a la zona que nos están preguntando, que es que la suma entre X y Y sea mayor o igual que 2, realmente va a implicar que ¿qué? Que la X varíe
nuestra propia zona de cálculo, la x variará entre qué y qué. A ver, ¿quién me dice? Entonces calcular la probabilidad de que la suma x más y sea mayor o igual a 2 va a implicar que la x vaya desde dónde hasta dónde y la y desde dónde hasta dónde. Y ya sabemos que la constante, bueno, la función es 3 medios de y al cuadrado. Profe, que la X vaya desde 1 hasta 2 y la Y Muy vaya bien. La x desde desde X 1. más 2 hasta 1. Perfecto. Observemos. Entonces esta es la recta x más y igual a 2, ¿cierto? Es el límite. Pero nos piden calcularlo acá. Entonces, perfecto, la x vemos que varía entre 1 a 2. En total la x varía entre 0 y 2, pero para toda la función. Pero como nos están preguntando solamente esta zona, la x va a variar de 1 a 2. Y la y, perfecto, y la y va a variar desde dónde? Desde la recta hasta 1. Hasta 1. ¿Y la recta cuál es? Al despejar, la y nos va a quedar 2 menos x. ¿Listo? Entonces de la misma manera que hicimos ahorita, entonces los caballeros van a calcular esa y ahora las damas lo van a hacer de la otra manera. De la otra manera es primero integrando con respecto a y. Listo, para que finalmente nos dé una probabilidad, la última integral debe quedar plenamente definida. O sea que en ese caso, plenamente definida, ¿cómo sería? Ahora integrando primero respecto a y. ¿Qué me dice? Profe, una pregunta, ¿dónde sacó el 2 menos x? ¿Qué pena? El 2 menos x, mira, esta línea es el límite, x más y igual a 2. Si despejamos la y, pues me va a quedar, ¿qué? Igual a 2 menos No, x. listo. ¿Ya? Bien, y ahora también se podría calcular integrando respecto a y inicialmente, pero la y debe quedar plenamente definida en forma numérica. Entonces ahora la y va a variar entre ¿qué? Desde 0 hasta 1 y ahora la x es la que va a variar. ¿Desde dónde? Desde que encuentra esta recta hasta 2. Y de forma equivalente, si es desde que encuentra la recta, luego, ahora lo que despejamos es la x. ¿Cómo nos queda? ¿Cómo nos queda? Pues será 2 menos y, ¿cierto? Es un procedimiento análogo al que hacemos acá. Y entonces nos va a quedar 3 medios de y cuadrado, pero ahora integramos primero respecto a x y luego respecto a y. Listo, entonces haciendo el procedimiento en esta forma paralela, debe darnos lo mismo. Listo, a ver, manos a la obra. Caballeros resolviendo esta y las damas resolviendo la de acá. Y ya miramos a ver cuánto les dio.
Bien, ¿cómo vamos? ¿Ya alguno terminó? ¿O vamos haciendo la primera operación? A ver, en el primer caso, Profe, yo ya la tengo. tú ya la tienes lista. Entonces vamos haciendo esta. A ver, cuéntame la primera integral, ¿cómo le quedó? Pues la primera integral queda 3 medias de y cuadrado por x. Listo. 3 medios estamos integrando respecto a x. Perfecto. X y al cuadrado para la x variando. De entre 2 menos y a la y 2. Ok, muy bien. Listo. Y al hacer ese desarrollo, entonces, ¿cómo te queda la integral? Al final, o sea, ya en función de y, Es- o con el... o o dime acá sustituyendo. la sustitución acá, ¿cómo te Ok. queda? La integral Bueno, de 1 a 2, ¿eh? podemos sacar ese 3 medios, ¿cierto? Ajá. Listo. Y al cuadrado que multiplica 2 menos, Espérame. Entonces, primero sustituyes acá la x por 2, o sea que te quedó, ¿qué? 2y cuadrado, ¿cierto? ¿eh? No. O sea, me quedó y cuadrado que multiplica a 2 menos Ah, lo mismo. 2 más y. Perfecto, menos el 2 menos y, Que es igual 2 más y, pues. sí, el 2 menos y por y al De cuadrado. y. Exacto, por y cuadrado. Entonces cambiamos este paréntesis por un corchete. Muy bien, listo. Y ya pues organizas, integras, no tiene mayor inconveniente. Profe, pregunta por qué el y al cuadrado se repite. No debe ser y al cuadrado. Ah, bueno, pero que al final se elimina. Sí, no importa. Sí, es lo mismo. Listo. Bueno, haciendo ya todo el desarrollo finalmente, ¿cuánto te da? 3/8. 3 octavos, perfecto. Haciendo todo el desarrollo, llegamos a 3 octavos. Vuelve, se integra y ahí. Sí, porque se eliminan los 2y al cuadrado y queda y al cubo. Ah, sí, correcto. Entonces ya la integral es sencilla porque 2y cuadrado y 2 por y cuadrado queda simplemente la integral entre y igual a 0 hasta 1 de qué, y menos por De y menos da cubo. más, Y de y cubo. al cubo. Ujú, de y. Eso es. Ujú. Luego te va a quedar y, ahora sí se integra con respecto a y, ya la 4 sobre 4 para la y variando entre 0 y 1. Y eso es lo que nos va a dar 3 octavos. Perfecto, muy bien. Muy bien. Ahora los caballeros, por este lado, a ver quién ya hizo el primer desarrollo. En este caso se está integrando primero respecto a y. O sea que ¿cómo les queda? Bueno, todavía lo están analizando. Hasta ahí se puede sacar el 3 medios y queda un tercio de y al cubo. Ok, entonces se saca el 3 medios. ¿Y cómo le queda? Un tercio de y al cubo. Ah, bueno. Ya la 3 sobre 3, que luego ese 3 se puede simplificar, ¿no? Listo. Es que después de eso sí me confundí y me quedó mal, porque me da un cuarto, perdón. Después de tanto es algo que hice mal. Ujú. Para y variando entre 2 menos x y 1. Bien, ¿quién lo continuó? Luego va a quedar un medio entre 1 y 2. Y al hacer la sustitución, ¿cómo queda? A ver, ¿quién lo continuó? Pues simplemente cuando y vale 1, pues va a quedar 1 menos ¿qué?
2 menos x al cubo sobre 3. Eso es 2 menos x al cubo. Bueno, el 3 ya lo simplificamos con este. ¿Ok? Ah, verdad, sí señor, verdad. Ok. Listo, y ya pues ahí es cuestión de integrar. ¿Sí? Cuestión de hacer esa integral. Pueden hacer alguna sustitución ahí, ¿cierto? Lo pueden partir o simplemente acá esta sustitución decir que u sea igual a 2 menos x. Ok. De tal manera que du, pero pilas que el du les quedaría es menos de x. Ok. Sí, verifiquen a ver si también les da 3 octavos. Sí. Bueno, terminémoslo a ver. Entonces nos va a quedar un medio. ¿Un medio de qué? La integral de 1, pues nos va a quedar directamente x. Esa x variando entre 1 y 2. ¿Ok? ¿Listo? Y luego, esta integral, menos por menos, les va a dar más la integral de qué. Bueno, para no reemplazar después, o como quieran. Si queremos podemos decir, bueno, también cuando la x sea 1, entonces la u va a valer ¿qué? Cuando la x sea 1, entonces la u, 2 menos 1, vale 1. Y cuando la x tome el valor 2, entonces la u vale 2 menos 2, 0. Ahí queda curiosa, ¿no? Porque va a quedar una integral. Una integral ahora como invertida, ¿no? Como invertida entre 1 y 0. O si quieren, para que no vaya a haber de pronto algún problema, pues la dejamos ahí pendiente y decimos simplemente que es u al cubo de u. ¿Listo? Ahora sí, haciendo el cambio acá, entonces esto nos va a quedar 2 menos 1. Y haciendo esta integral, pues va a quedar ¿qué? Va a quedar u a la 4 sobre 4, pero u es 2 menos x. Para esa, y volvemos a los límites originales. Para x variando desde 1 hasta 2, ¿no? Listo, entonces ¿cómo nos queda? Nos va a quedar 2 menos 1 es 1, más, cuando la x sea 2, pues 2 menos 2, 0, ¿no? Se elimina. ¿Ok? 2 menos 2, 0. Entonces va a quedar más 0 cuartos, menos, y cuando valga 1, 2 menos 1, va a dar 1 a la 4, pues va a quedar 1 cuarto. ¿Sí? ¿Sí es claro? Hagamos la operación, a ver si efectivamente nos da 3 octavos, o si no, revisamos a ver. Listo, ¿cuánto nos da? 3 octavos, ¿no? Entonces ahí está, el mismo resultado por el otro, de la otra manera. Bueno, en ese solamente nos piden eso, ya sería que ustedes hicieran algún otro cálculo, por ejemplo, para la condicional y practiquen esa condicional. Pero bueno, ya hicimos un ejemplo con la condicional, ya es cuestión de practicar.
Bien, dudas, inquietudes, hasta acá. ¿Sí? Finalmente este cambio pues no lo hicimos porque nos estaría dando Bueno, pero igual si lo hacen así pues también le debe dar correctamente. Entonces ahí hicimos todo de las dos maneras. Entonces como se dan cuenta acá lo importante es mirar muy bien la región. Definir muy bien la región que nos están solicitando para calcular esa probabilidad. Y es claro que esa región pues debe ser una partecita del total, ¿no? Bueno, tengan en cuenta que la curva pues es un paraboloide que está encima de esta región, ¿no? Está encima de esta zona, por eso es necesario hacer la integral doble.